Desde épocas antiguas y actuales, desde que la humanidad tiene conciencia de lo que son los viajes en el tiempo y viajes dimensionales, se han conocido muchas historias acerca de estos fenómenos, los cuales no tienen una explicación científica sólida, pero que muchos tenemos la ilusión de poder hacer algún viaje en el tiempo dimensional como se ha visto en la ciencia ficción. En este vídeo veremos 4 casos de viajes temporales y dimensionales. El extraño caso de Rudolf Fentz. Una mañana a mediados de junio de 1950, alrededor de las 11:15. Sorprendió a los transeúntes de la ciudad de Nueva York, un hombre de unos 30 años de edad, vestido con la moda de finales del siglo XIX. Nadie vio cómo llegó allí, estaba desorientado y confundido, de pie en medio de una intersección cuando de repente fue golpeado por un taxi y fatalmente herido, antes de que las personas fueran capaces de intervenir. Los funcionarios de la morgue buscaron en su cuerpo y encontraron los siguientes elementos en los bolsillos. Un símbolo de cobre por valor de 5 centavos de dólar, que lleva el nombre de una berlina, que era desconocido, incluso a los antiguos pobladores de la zona. Un proyecto de ley para el cuidado de un caballo y el lavado de un carro, tirado por una caballeriza de Lexington Avenue, que no figuraba en ninguna libreta de direcciones. Alrededor de $70 de viejos billetes. Las tarjetas de visita con el nombre de Rudolf Fentz y una dirección en la Quinta Avenida. Una carta enviada a esta dirección, en junio de 1876 en Filadelfia. Ninguno de estos objetos mostraba signos de envejecimiento. El capitán Hubert V. Rimm del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York trató de utilizar esta información para identificar al hombre. Él encontró que la dirección de la Quinta Avenida era parte de un negocio, su actual propietario no sabía quién era Rudolf Fentz. El nombre de Fentz no fue incluido en la libreta de direcciones, sus huellas dactilares no fueron registradas en ningún lugar, y nadie había informado de su desaparición. Rimm continuó la investigación y, finalmente, encontró un Rudolf Fentz Jr. en una guía telefónica de 1939. Rimm se dirigió a los residentes del edificio de apartamentos en la dirección indicada, que recordaba a Fentz y lo describieron como un hombre de unos 60 años que habían trabajado cerca. Después de su retiro, se trasladó a un lugar desconocido en 1940. El capitán Rimm se puso en contacto con el lugar en donde Fentz trabajó, resultó ser un banco, y le dijeron que había muerto hacía ya 5 años, pero que su viuda todavía estaba viva y que se encontraba en Florida. Rimm logró localizarla y se enteró de que el padre de su marido había desaparecido en 1876, a la edad de 29 años. Había dejado la casa para dar un paseo y nunca volvió. Todos los esfuerzos para localizarlo fueron en vano y no quedó rastro. El capitán Rimm comprobó los archivos de personas desaparecidas de aquella época y encontró el nombre de Rudolf Fentz. La descripción de su aspecto, edad, y la ropa correspondía precisamente a la aparición del hombre no identificado muerto en Times Square, Nueva York. El caso fue marcado aún sin resolver. Temiendo que se celebrara mentalmente incompetente, nunca Rimm tomó nota de los resultados de su investigación en los archivos oficiales. En un día aparentemente normal de 1954, un hombre tomaba un vuelo hacia Tokio, pero después de llegar al aeropuerto internacional del Tokio, el viaje normal había tomado un rumbo muy extraño. Cuando entregó su pasaporte para que fuera sellado, el hombre fue inmediatamente interrogado sobre su procedencia. No se trataba de un episodio de discriminación, aunque su pasaporte parecía auténtico, figuraba un país del que nadie nunca había escuchado hablar llamado Tauret. El misterioso sujeto afirmaba que su país se situaba entre Francia y España, pero cuando le indicaron que lo señalara en un mapa, apuntó hacia el Principado de Andorra.
Insistiendo en que nunca había escuchado hablar de Andorra y que Taured existía hacía 1000 años, el hombre aseguró que estaba en Japón por negocios, algo que venía haciendo en los últimos 5 años. Su pasaporte confirmaba su versión, estaba cubierto de sellos por visitas anteriores, aunque los sellos no eran precisamente los mismos que los japoneses tenían, pero con notables semejanzas. Incluso les mostró una licencia de conducción emitida por el misterioso país y un talón de cheques de un banco desconocido. Después de un largo interrogatorio y de una profunda confusión de ambas partes, el viajero fue enviado a un hotel en las cercanías hasta que se emitiera una decisión oficial. Allí se quedó acompañado por una guardia de 2 oficiales de inmigración que esperaron en el pasillo de la habitación hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando descubrieron que el hombre misterioso había desaparecido sin dejar rastro, siendo que la única salida posible era una ventana sin balcón, en el 15º piso que permanecía cerrada. Todo empezó el 2 de noviembre de 2000, cuando el usuario Time Travel 0 escribió su primer post en el foro del Time Travel Institute. Por entonces la temática de sus comentarios se centraba exclusivamente en la tecnología necesaria para realizar viajes en el tiempo. Describía a esa máquina del tiempo como si ya existiese, definiéndola como un dispositivo de desplazamiento temporal de masa estacionaria, cuyo funcionamiento se basaba en la utilización de 2 microsingularidades para saltar de una fecha a otra. También explicó que era un militar proveniente del año 2036, al que se le encargó la misión de viajar hasta el año 1975 para recuperar un ordenador IBM modelo 5100. El interés en este modelo en particular era porque funcionaba con un intérprete de APL que era compatible con el de los mainframe de IBM. En el futuro necesitaban poder ejecutar unas utilidades para corregir el efecto 2038, causado por la contabilización del tiempo en enteros con signo de 32 bits y que puede ser una potencial fuente de errores el 19 de enero de 2038, cuando este contador se desborde. La pregunta que surge inmediatamente es por qué tomarse la molestia de viajar en el tiempo para recuperar una arcaica pieza de hardware que podía ser emulada perfectamente en la actualidad. La respuesta de John fue estremecedora. En la guerra se perdieron muchos equipos y herramientas software. ¿Y qué guerra era esa? Según Titor, la guerra empezó a fraguarse en 2004 con desórdenes causados tras las elecciones presidenciales, que acabaron por desatar una guerra civil en 2008. El propio Titor, con solo 11 años peleó en esa guerra, según él. La guerra civil americana se interrumpió por la intervención de Rusia. En 2015 Rusia atacó objetivos de Estados Unidos, Europa y China con armas nucleares, en lo que sería la guerra mundial más breve de la historia. Los Estados Unidos respondieron destruyendo Rusia y ganando la guerra, aunque China, Europa y uno de los bandos de la guerra civil americana fueron destruidas. James Richards, o al menos es el seudónimo que se ha inventado para cubrir su verdadera identidad, hacía un viaje en auto junto a su perra mascota sobre la carretera que va desde Turlock, California, hacia la localidad de Livermore el 9 de septiembre del 2009. Eran las 2 p.m. cuando de pronto su mascota comenzó a inquietarse dentro del automóvil, como si necesitara bajar para hacer del baño. Richard se detuvo a la orilla de la solitaria autopista para que su perra pudiera bajar y cumplir sus necesidades. Por descuido, el hombre le perdió la pista al paradero del animal, de quien escuchó sus ladridos a unos considerables 30 metros a la distancia. Aparentemente, la perra había notado la presencia de un conejo del desierto cercano a ella y empezó a perseguirlo para cazarlo. Sin tiempo que perder, Richards de inmediato inició la persecución para alcanzar a su mascota y en su prisa por hacerlo, tropezó con un hoyo de conejo en el suelo y perdió la consciencia con tan potente golpe. Cuando despertó, Richards se encontraba en una habitación rodeado de extrañas máquinas y curiosos muebles.
Notó que tenía una venda en la cabeza y que del otro lado de las paredes se escuchaba con claridad el sonido del tráfico de automóviles. Esto le pareció inquietante, pues en el lugar en el que había desfallecido era una carretera poco concurrida. De pronto, la puerta del cuarto se abrió y apareció su perra emocionada de verlo. Con ella, también se mostró un hombre con una peculiar apariencia que daba una vibra de vestir como en los años 50. Se presentó como Jonas y preguntó si se encontraba bien. Le dijo a James que lo había encontrado a él tirado en medio del desierto con su mascota ladrándole para despertarlo y que hubiera tenido un resultado fatal si lo hubiera dejado ahí bajo los fuertes rayos del sol y las altas temperaturas, por lo que decidió traerlo a su hogar. Richard se mostró muy agradecido con él, pero fue al momento de preguntarle dónde estaba exactamente que las cosas se pusieron impactantes. «Estás a unos 6 metros de donde te encontré», le respondió Jonas. Era imposible, el poblado más cercano de la zona donde se había desmayado se localizaba a unos 25 kilómetros y no había ni una solitaria casa en la cercanía. «Lo que voy a decirte va a ser muy impactante para ti», advirtió el hombre que lo había rescatado y ahora señalaba con la mirada una de las máquinas que había notado Richards al despertar. «Estás en otra dimensión, alterna a la tuya. Viajé a la tuya por motivos investigativos y me encontré contigo ahí, susceptible a las amenazas del desierto. No podía dejarte ahí, así que te tomé y te traje a mi dimensión. Normalmente yo no hago esta clase de cosas, pero viendo las circunstancias, no tenía muchas opciones». James empalideció ante tal noticia, pero pronto también atacó a Jonas con preguntas. Este le explicó que en su dimensión las máquinas para viajar a través de las dimensiones son bastante comunes y accesibles, mas no baratas. También le dijo que había viajado a su dimensión como parte de una investigación para una agencia gubernamental dedicada a explorar y encontrar nuevas dimensiones para habitar y obtener recursos naturales. Pasaron ambos hablando de tantas cosas, revelando las similitudes y diferencias que había entre ambas dimensiones, y cuando llegó la hora de hablar de cultura, en específico de la música, Jonas mencionó a The Beatles. Fue sorprendente para Richards el saber que en esta nueva dimensión, la famosa banda de rock no se había separado y que de hecho, todos sus integrantes seguían vivos, sanos y rockeando. Jonas lo llevó a otra habitación en donde tenía un como reproductor de cassettes. Aparentemente, los CDs no fueron inventados en esta dimensión y cerca de él, varias cintas de música en las que un amigo de él le había grabado álbumes enteros del popular cuarteto. Por lo mismo, las cintas estaban en las clásicas cajas plásticas, pero de portada tenían hojas blancas donde yacían escritos a mano y pluma los títulos de las canciones. Jonas reprodujo unas cuantas para Richards, lo cual fue surrealista para él. Escuchar tan inéditas pistas fue toda una experiencia. James le pidió a su anfitrión el favor de grabárselas en una cinta para llevar las no creadas canciones del grupo a su dimensión. Ante esto, Jonas lo miró muy serio y le dijo rotundamente: «No. No puedes llevarte nada de este mundo al tuyo. Ni fotos, ni souvenirs. Nada». Richards tuvo que desistir ante él, pero no ante su pensamiento. No iba a darse por vencido, así que esperó que Jonas se distrajera para tomar una de las cintas y ocultarla en su bolsillo. Luego de tener una comida de lo más extraña con decir que la catsup en esta dimensión es morada, Jonas regresó a James y a su perra a nuestra dimensión. De inmediato, nuestro protagonista buscó la forma de reproducir lo que había robado, para luego difundirlo ante el mundo. Everyday Chemistry era el título de este álbum de The Beatles que nunca llegó a publicarse, ni siquiera crearse, en nuestro mundo. Por supuesto, pocos creerían tan absurda historia si no fuera porque Richards ha encontrado en el internet el método para probar su vivencia. Creó un sitio web en donde cuenta su experiencia con vasto detalle en inglés, claro, además de subir fotos de la supuesta cinta robada y el lugar donde perdió el conocimiento y empezó todo.
Por si eso no fuera el suficiente, ha puesto en disposición para descargar gratuitamente Leverida Chemistry entero y así todo el planeta escuche y crea en la palabra de James. Pueden encontrar el álbum de The Beatles en la descripción. Si les ha gustado el video no olviden suscribirse, compartirlo y darle un pulgar arriba. I met Paul, said, do you want to join the band? And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, that's all.